Delgado y les voy a explicar, hacer sobre la teoría del acto administrativo. En, en introducción, los actos administrativos son la forma mediante la cual la administración pública manifiesta su voluntad jurídica frente a los particulares y produce efectos jurídicos, por ejemplo, otorgar una licencia, imponer una multa, otorgar un permiso. La teoría del acto administrativo estudia su concepto, requisitos, clasificación, efectos, extinción y validez, siempre bajo el marco de la Constitución en los artículos 14 y 16 y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El acto ahora tenemos un acto administrativo que es la manifestación unilateral de la voluntad de la administración pública que en ejercicio de su potestad concreta un derecho, interés o situación jurídica, produciendo efectos jurídicos inmediatos respecto de los particulares. Características básicas, según Hamdan y la LFPA, que son emisiones, es una emisión por órgano administrativo competente dirigida a sujetos determinados o determinables, causa efectos jurídicos inmediatos y debe ser fundado y motivado por el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 y 5 de la LFPA. Asimismo, aquí tengo una tabla de la clasificación de los actos administrativos, que una es por efectos, que son generales, es por efectos, su tipo es general e individuales, y los generales se aplican a todo un grupo, y los individuales afectan a solo a una persona, o sea, un solo particular. Por número de voluntades unilaterales y bilaterales, la mayoría son unilaterales, y los bilaterales implican acuerdo con el particular. Por ejemplo, convenios. Clasificación por vinculación con la ley, ya sea arreglados o discrecionales, que arreglados la ley fija todo el contenido y los discrecionales la autoridad tiene margen de decisión. Por ámbito son locativos o personales, depende del lugar o de personas a los que se dirige. Por destinatarios son directos o indirectos, que los directos afectan a personas concretas y los indirectos afectan a terceros sin que la ley los nombre. Y por efectos jurídicos, ya sean constitutivos, declarativos o modificativos, que crean, reconocen o cambian derechos o situaciones. Elementos de un acto administrativo, pues tenemos que son subjetivos, que es ser emitido por un órgano competente y servidor público debidamente designado, como en el artículo 3, y sus objetivos es tener objeto que sea materia válida del acto determinado o determinable, cumplir con interés público y sin fin previsto en la ley, estar fundado y motivado, seguir el procedimiento administrativo previsto y ausencia de error, dolo o violencia en el acto. Y las formas y requisitos formales es que es forma escrita y firma del titular, indicación de órgano que lo emite, fecha y lugar, mención de expediente, recursos y derecho a notificación. Asimismo, los elementos de los actos administrativos producen efectos jurídicos inmediatos sobre la situación del particular. Son efectos constitutivos, crean derechos o situaciones jurídicas, por ejemplo, otorgar una concesión. Efectos modificativos, también una situación jurídica previa, por ejemplo, modificar una licencia. Efectos extintivos, hacen desaparecer un derecho, por ejemplo, revocar un permiso. Y los efectos declarativos reconocen una situación existente, por ejemplo, constatación de un derecho. Estos efectos se relacionan directamente con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nadie será privado de la libertad o bienes sin juicio previo, y con el artículo 16, que son garantías de motivación y fundamentación de actos de autoridad. La ejecución y extinción del acto administrativo, que la ejecución de la autoridad administrativa tiene la facultad de hacer cumplir coercitivamente sus actos válidos usando medios previstos por la ley, siempre respetando derechos y garantías. La extinción es un acto administrativo, se extingue cuando deja de producir efectos. Las causas principales son cumplimiento de su finalidad, expiración del plazo establecido, condición resolutoria que se cumple, renuncia del interesado cuando el acto beneficia exclusivamente al particular, revocación por interés público conforme a la ley, vencimiento del término o agotamiento del objeto, perdón.
La nulidad y anulabilidad del acto administrativo, que, por ejemplo, la causa, la omisión y irregularidad de los elementos, que es la causa es la nulidad es o la omisión y irregularidad de los elementos, que viene del artículo 3, y la anulabilidad es la omisión y irregularidad de los requisitos, como viene ahí en la tabla. La calidad del acto igual, inválido, no se presume legítimo ni ejecutable, y en el siguiente es válido con presunción de legitimidad. La obligación de cumplir en la nulidad son los particulares no lo deben cumplir, los servidores deben negarse a ejecutarlo, y la anulabilidad, los servidores y particulares lo deben cumplir hasta que se declare su nulidad. Y en los efectos se declara nulidad, efectos retroactivos, y la anulabilidad pueden ser saneados, se considera como si siempre hubiera sido válido. Eficacia del acto administrativo y su procedimiento. La eficacia, pues, en el artículo 8 y 10 de la LFPA, el acto es válido hasta que se declare su invalidez por autoridad administrativa o judicial. Adquiere eficacia cuando se notifica legalmente al interesado en el artículo 9, y excepciones como actos de beneficio para el particular son exigibles desde su omisión, el artículo 9, y actos de inspección, vigilancia e investigación son exigibles desde su ejecución, igualmente en el artículo 9. Asimismo, la relación con el procedimiento administrativo en los artículos 12 al 18 es el conjunto de actos ordenados por los cuales la administración tramita la solicitud de los particulares, garantizando economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. Argumentación jurídica en el contexto del acto administrativo. La Constitución, en el artículo 14, exige que toda persona tenga derecho a defensa y a un juicio previo antes de ser privada de su libertad o bienes. Esto implica que los actos administrativos deben respetar ese principio y no vulnerar derechos sin proceso. En el artículo 16 de la CPU obliga a que los actos de la autoridad estén fundados y motivados, lo que se traduce en el artículo 3, fracción 5 de la LFPA, y en la posibilidad de impugnación. Por tanto, la argumentación jurídica en el ámbito administrativo debe invocar la Constitución, artículos 14 y 16, verificar el cumplimiento de los elementos del artículo 3 de la LFPA y plantear si el acto es nulo o meramente anulable. Como conclusión, para concluir, tenemos que la teoría del acto administrativo no es solo un tema técnico, sino una herramienta fundamental para controlar el poder de la administración pública. A través de la Constitución y la LFPA, los particulares tienen garantías de que ningún acto será impuesto sin motivación, sin fundamento legal y sin posibilidad de impugnación. Esto genera certeza jurídica, pero también responsabilidad para los servidores públicos. En la práctica, muchas violaciones de derechos ocurren cuando se ignoran esos requisitos o cuando se confunde la rapidez administrativa con la ilegalidad. Por ello, es clave comprender a fondo la teoría del acto administrativo para exigir respeto a los derechos y al mismo tiempo mejorar la eficiencia y transparencia del Estado.